Es un gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Alejandro y tendré el gusto de compartir la lección número 3 de este módulo, Cómo perdonar y vivir como perdonados. Continuamos estudiando la decisión de la restauración. La compasión es sinónimo de misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿En qué se diferencia de la gracia? Con frecuencia utilizamos estos términos como sinónimos, pero cuando los analizamos, descubrimos que la gracia es una respuesta de amor inmerecido y la misericordia es una muestra de amor motivada por la desgracia y la indefensión de aquel sobre el cual se derrama ese amor. El que carece de misericordia inevitablemente es tan poco consciente de su estado que cree no necesitarla. Jesús nos dice en Mateo 5:7, «Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión». Como contraste, al reflejar esta bienaventuranza en nuestra vida, continuamos reconociendo nuestra bancarrota espiritual, y no es por nuestra inteligencia, sino por su misericordia que hoy estamos vivos. Mateo 5:9 dice, «Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios». La frase, «los que trabajan por la paz», lleva implícita la acción de restituir y pedir perdón. Convertirnos en pacificadores es un testimonio claro de nuestra recuperación. Es mostrar un corazón sano y la recompensa de ser un mensajero de paz. Es ser llamado hijo de Dios. Quizá hemos avanzado muy bien por el camino de la recuperación, pero aún hay bendiciones que se encuentran retenidas. Así que para alcanzarlas, debemos aprender a perdonar y a vivir como perdonados. Leamos el enunciado de la decisión. Dice, evalúo mis relaciones, ofrezco perdón a aquellos que me han dañado y enmiendo los daños que he ocasionado a otros, excepto cuando tales enmiendas pudieran causar daño a ellos o a terceros. Esta es la decisión número 6 que sana nuestro corazón. Las bienaventuranzas, leámoslas nuevamente, Mateo 5:7 y Mateo 5:9. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Y dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Hay bendición si uno se atreve a trabajar por la paz, a convertirse en un pacificador. Esta decisión se practica con 2 pasos. El paso número 8 que hemos venido hablando y el paso número 9 que vamos a hablar el día de hoy. Dice, reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando lo hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Este paso número 9 ya nos implica una acción. El paso número 8 solo era hacer la lista, tener esa disposición. Venía la compasión sobre nosotros para dar esa misericordia, para extender esa misericordia, así como nosotros la recibimos. Este paso número 9 ya es la decisión de conviértanse en pacificadores, vayan y reparen. Mateo 5, 23 y 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, nuevamente, la acción. Deja tu ofrenda ahí, delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Y qué va a pasar? Recibir bendición de hijos. Hace muchos años yo tuve la oportunidad de escuchar al pastor Mark Henderson en un evento Kairos en Iglesia Gateway en Dallas. Y recuerdo que él contó una historia que yo voy a intentar parafrasear. De todas maneras, ustedes la tienen escrita en su manual de líderes, si ustedes tienen la guía de líder. Él cuenta una historia que sus papás lo llevaban a un espectáculo de luchas y esa vez, dice que nunca se le va a olvidar porque esa vez presentaron de una manera muy creativa la pelea de ese día. Era una pelea entre Terry Funk y el Apache Bull Raymond. Dice que la historia contaba que Terry le había hecho mucho daño al papá del Apache y a toda la familia del Apache. Y entonces esa noche iba a tener la oportunidad de vengarse el Apache de todo lo que él le había hecho. Y habían hecho un reto a pulsos, pero eran pulsos que habían unos cuchillos alrededor de una mesa, en las esquinas de las mesas. El que perdiera iba a ser traspasado por ese cuchillo. Entonces, la tensión era si el Apache por fin se lograba vengar de Terry Funk.
Y empieza esa noche y Terrifón empieza a ganar y pareciera que la cadena otra vez seguía, que el otro no iba a poder vengar a su familia ni vengarse él de todo el daño, pero de repente empezó a ganar y la gente empezaba a apoyar al Apache y dice que cuando estaba a punto de ganar se forma un zafarrancho, decimos en Guatemala, un relajo y se meten todos contra todos y nadie gana. Diga usted quería que le contara quién ganaba. No, nadie ganó. Pero lo que cuenta Mark Henderson es que después él se fue a cenar con su familia y se encontró al Apache y a Terrifón cenando juntos. Y entonces él decía, y estos se acaban de estar peleando y ahorita están en paz. Qué bueno que el perdón fuera de esa manera, que simplemente nos pedimos perdón y podemos convivir normalmente, pero no es así. Ese era un espectáculo, hasta ya grande entendió él que era un show animado y que no pasaba nada. Pero ¿sabe qué? El perdón debería ser así, porque Dios es un Dios perdonador. Cuando nosotros no perdonamos, hemos aprendido que estamos esclavos. Cuando nosotros no vamos a pedir perdón, también estamos esclavos. ¿Qué necesitamos hacer entonces para encontrar libertad? Hoy vamos a hablar de eso. La lección de hoy, de hecho, se llama así: liberación a través del perdón. Nosotros cuando nos convertimos en pacificadores, cuando damos ese paso de acción, lo que realmente estamos siendo es libres nosotros y liberando a nuestra familia y a nuestros conocidos o a la persona a la cual nosotros vamos a ir a pedirle perdón. Porque lógicamente si nosotros vamos a pedir perdón es que ya lo hemos perdonado. ¿Y por qué me libera el perdón? Vamos a ver 4 puntos. El perdón me libera al dejar, número 1, mire qué interesante. El perdón me libera al dejar de, número 1, negar que no he perdonado. Salmos 32:5. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Debemos reconocer que el perdón nos cuesta y no es pecado negarlo. Yo puedo llegar en el proceso de liberación del perdón con Dios y decirle, Dios, estoy enojado con esta persona y no logro perdonarlo, necesito ayuda, yo sé que tú me quieres bendecir si yo lo perdono, yo sé que tú me quieres bendecir si yo voy a pedirle perdón, pero no puedo. ¿Sabe qué? El reconocerlo no es pecado. Proverbios 28:13, se lo repito, el que confiesa y se aparta provoca la misericordia de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender que el perdón me libera al dejar de negar que yo he perdonado o que no he perdonado. No hay problema entonces al reconocerlo. ¿Tendrá usted que reconocer en este momento que quizá no ha perdonado a su papá? El perdón me libera al dejar, punto número 2, de reprimir el dolor ocasionado por la ofensa. Dejar de reprimir el dolor ocasionado por la ofensa. Salmo 32:3 y 5 nuevamente, solo que ahora vamos a leer desde el 3. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿Por qué leímos desde el 3? ¿Cuánto tiempo usted gasta negando que tiene dolor porque alguien lo ofendió? No, no es para tanto, realmente estoy bien. Mire, la liberación a través del perdón viene al entender que no tenemos que reprimir el dolor. Ay, no, es que si reconozco que me duele, la otra persona va a interpretar que no lo he perdonado. O Dios puede interpretar que no lo he perdonado. No es cierto. Primero, deje de negar que no ha perdonado. Reconozca, yo no he perdonado. Yo no quiero ir a pedir perdón porque me está doliendo.
Y es parte de ir avanzando en este proceso de libertad. Hay heridas, hay ofensas que nosotros hemos hecho o que nos han hecho que realmente nos duelen y que nos tienen sufriendo. Pero parte de este proceso de libertad del perdón es reconocerlo y decirle a su mentor, decirle al Espíritu Santo y con Dios y decir, Señor, tengo que reconocer que no he perdonado a esta persona, tengo que reconocer que me está costando mucho, que me duele mucho, pero es ese proceso de sanidad y de libertad que usted va a alcanzar en este módulo de cómo perdonar y sobre todo vivir como perdonado para enfocarse en esas bendiciones que como hijo de Dios usted tiene. Jesús ya pagó el precio para esas bendiciones. Punto número 3. El perdón me libera al dejar de excusar al ofensor y minimizar su ofensa. Excusar al ofensor y minimizar su ofensa. Joel 2:13 dice, rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvase al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Rásguense el corazón, dice. O sea, no es pecado poder decir, Señor, me está doliendo. O sea, aquí es, no excuse a la persona. Venimos de no esconder el dolor y ahora es no excusarlo. Fíjese que no me quería pegar. Mal pulso tuvo, diría una señora. No, me violentó, me pegó. Yo en mi caso personal, para hablar de mí, yo tuve que pasar este proceso reconociendo que mi papá, víctima del alcoholismo, o sea, sabiendo que no era él, que fue el alcoholismo, pero al final el enemigo lo utilizó a él y el hecho de que él no estuvo conmigo me dolió. Y entonces tuve que llorarlo, claro, son de las cosas que se quedan entre Dios y yo, y quizá entre mis mentores, entre mi grupo de responsabilidad, donde yo pueda llorar y decirles, miren, mi papá me hizo mucho daño, me hizo mucha falta. Yo sé que no fue su culpa, pero el hecho de que no haya sido su responsabilidad, no haya sido su culpa, no quiere decir que yo tenga que minimizar su ofensa y excusar como que nada pasó. No niegue el problema. Ay, Alejandro, pero es que entonces no estoy perdonando. Claro que sí, es el proceso de sanidad. En primer lugar, un momento tuve que reconocer que no había perdonado. Luego, no tuve que minimizar el dolor y lloré. Y después siguió ese proceso de sanidad a través de llorar, a través de que me doliera, porque tuve que no excusarlo, sino que realmente decir, pues la verdad sí, lo que hizo estuvo muy malo, me hizo mucha falta, la falta que le hizo a mi hermano, a mi familia, pero ¿sabe qué? Todo esto fue para que por fin yo fuera libre, para que por fin yo pudiera perdonar. Y de esta manera usted va a encontrar esta libertad que trae esto de perdonar y vivir como perdonado. Y cuarto elemento en la liberación a través del perdón. El perdón me libera al dejar de creer que el perdón es igual a reconciliación. Creer que el perdón es igual a reconciliación. Proverbios 17:9 dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Yo puedo perdonar, vamos a poner un ejemplo, yo puedo perdonar a un hombre que le faltó el respeto a mi esposa y a mis hijas en una cena que tuve en mi casa. Y lo puedo perdonar. Ahora, yo no me puedo reconciliar con él y traerlo nuevamente a mi casa si él insiste con las ofensas al sexo femenino. Usted puede perdonar a un hombre que la violentó físicamente, pero eso no quiere decir que usted tenga que reconciliarse si esa persona sigue siendo agresivo y no ha vivido un proceso de restauración. Y aquí hago un paréntesis. Yo no estoy diciendo que estoy a favor del divorcio. El divorcio es pecado. Lo que estoy diciendo es que tampoco se vale que la vayan a matar o que se vayan a matar uno de los dos y uno de los dos pare preso por violencia porque uno de los dos no ha cambiado o ninguno de los dos. Entonces, por eso, el perdón no significa que siempre tenga que haber reconciliación. Desde el principio se lo dijimos. El perdón es una transacción entre Dios y usted. ¿Sabe cuál es el único perdón que siempre trae reconciliación? El que Jesús hizo. Jesús murió por nosotros y nos devolvió camino a papá.
camino a Dios como Padre, y Él es el que nos da las bendiciones. También quiero decirle algo, Jesús pagó el precio por usted y por mí, como también por esas personas que nos han ofendido, como también por ese papá que lo abandonó, como también por ese esposo o esa esposa que le falló, como también por ese amigo, por ese hombre o esa mujer que hizo un mal negocio con usted. Jesús pagó el precio por los pecados de ellos y por los de nosotros. Por lo tanto, Jesús nos hace libres para poder perdonar y vivir como perdonados. No tenemos entonces que estar esclavos de la falta de perdón. Hemos aprendido entonces 4 puntos de cómo poder encontrar esa liberación a través del perdón. No debemos negar que no hemos perdonado, porque ese es el principio para poder perdonar. No debemos reprimir el dolor. Duele si nos hicieron algo. No debemos excusar al ofensor, decir, ay, pobrecito, es que no lo quiso hacer. No, nos ofendió, nos dolió. No debemos minimizar la ofensa. Póngale el nombre correcto a lo que le hicieron. Violencia intrafamiliar, adulterio, soborno, robo, no sé, póngale nombre a lo que le hicieron, porque entonces usted está claro en lo que está perdonando. Recuérdese que prácticamente esta lección es entre Dios Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo con usted. Usted está sanando. Y por último, creer que el perdón es igual a reconciliación. Y esto no le da una excepción para no reconciliarse, porque el punto máximo de perdón es que si Él nos perdonó todos nuestros pecados, nosotros deberíamos poder perdonar y entonces hacer ese proceso de reconciliación. Pero como ya le dije, a veces no se puede. Claro, tiene que dar la oportunidad. No cierre la oportunidad de que esa persona a la que lo ofendió o a la que usted ofendió también puede cambiar. Déjeme terminar esta lección leyéndole un texto que creo que es importante. Déjeme terminar con algo que siempre hablamos en este módulo. Recuerde el final del enunciado del paso 9, excepto cuando el hacerlo implique perjuicio para ellos o para otros. A este punto del proceso, usted tiene que pedirle guía al Espíritu Santo y guía a sus mentores y compañeros de responsabilidad para saber a quiénes debe ir a restituir por medio del perdón y a quiénes se va a quedar ya solo entre Dios y usted, pero de todas maneras esa libertad viene. Quizá esa persona ya murió, como en mi caso, a mí me pasó. Mi papá falleció, yo tuve la oportunidad de perdonarlo y recuerdo que lo hice, pero lo hice solo del diente al labio, lo hice cubierto de un manto religioso, de decir, papá, ya te perdoné. Minimicé su perdón, no tuve la oportunidad de decir, me dolió, pero te perdono. Años después, yo pude perdonarlo. Años después, yo pude pasar este proceso de decir también, Dios, perdóname porque no aproveché el tiempo. ¿Por qué le abro mi corazón? Porque usted está a tiempo. ¿Cuántos días usted tiene garantizada la vida? Le declaro largura de años, pero no deje pasar más tiempo. No se detenga a seguir creciendo. Siga adelante. Estamos apenas en la lección número 3. Son 6, pero le garantizo que cuando terminemos este módulo, usted va a encontrar esa libertad plena que Jesús pagó por usted. Así que permítame bendecirlo. Cierre sus ojos, quiero orar por usted. Señor Jesús, te damos gracias, te bendecimos. Gracias porque pagaste por nuestros pecados. Gracias porque nos reconciliaste con Dios como sus hijos. Yo declaro que tus hijos que están escuchando este video serán libres a través de restituir por medio del perdón. Así que yo los bendigo, te pido que pongas tanto el querer como el hacer para que puedan terminar este proceso de cómo perdonar y vivir como perdonados. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.